que nos llegue a nosotros. Debate ha causado el primer cuento infantil chileno sobre familias homoparentales que se titula Nicolás tiene dos papás y que fue presentado por la directora del Sename y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el Móvil. Para hablar de este texto estamos en contacto hasta ahora con Mauro Basaure, quien es sociólogo y académico de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Conocimos ayer de este texto que la verdad causó harta polémica. Se supone que el objetivo es terminar con el bullying, con la discriminación a esos niños que forman parte de una familia homoparental, parejas del mismo sexo, pero el resto de las familias, otros padres, reclamaron porque dijeron: yo no quiero que mis hijos estén expuestos a este tipo de contenido. ¿Cómo evalúa usted cómo se ha desarrollado este proceso respecto a este texto? Yo creo que va a seguir siendo polémico. Y la comunidad educativa, donde los padres son especialmente comprometidos en los kindergarten, en los jardines infantiles, van a tener en gran parte oposición, y esa comunidad educativa va a tener que ponerse de acuerdo, reflexionar, discutir sobre este libro, y yo creo que tal vez ahí reside el carácter de evento de este libro. Es decir, estamos hablando de un libro que trae una novedad y una exigencia de reflexión enorme a la sociedad en su conjunto. O sea, desde esa perspectiva, ¿usted lo considera un aporte que puede ayudar por lo menos en ese objetivo que yo le planteaba al inicio, que es acabar con el bullying, con la discriminación a estos niños que forman parte de este tipo de familia homoparental? Sin duda, es un tremendo aporte. Déjame plantearlo de la siguiente manera. Hay dos argumentos en toda la discusión en torno al matrimonio homosexual, del ABP con derecho a adopción y en torno en general a las familias homoparentales, las familias arcoíris, que dicen que niños criados en el seno de familias homoparentales tendrían algún tipo de daño psicológico. Eso en general está descartado. Todas las organizaciones mundiales de psicología, trabajo social, pedagogía, parvularias, etcétera, están en acuerdo de que no es el caso. Hay, sin embargo, un factor que es el factor externo, el factor medio, que sí puede tal vez generar problemas y daños en los procesos de socialización de los niños. Y ese es precisamente el medio, como tú decías, que puede ser un medio que genere bullying a niños por el solo hecho de vivir en familias homoparentales. El libro en ese sentido es un tremendo aporte porque va a atacar justamente ahí al origen de la generación de normalidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, son los otros niños, las otras familias las que están a través de este libro invitadas a reflexionar y a poner en cuestión sus propios principios, prejuicios. Muchas veces estamos hablando de una sociedad, la nuestra, con alto grado de homofobia, lamentablemente, y es en ese ámbito donde yo considero que este libro es un aporte. Piensa que es un libro que va posiblemente a ser leído por niños junto a sus padres antes de dormir. Es decir, está comprometiendo no solamente al jardín infantil, sino que a toda la familia. Ahora, en ese mismo sentido, ¿cuál puede ser el temor o lo que provoque la molestia de las familias que no están de acuerdo con que este texto llegue a las manos de sus hijos? Yo revisaba algunos comentarios que se han hecho en los distintos sitios web a raíz de esta noticia, y había uno que se repetía bastante, que decía un padre: yo no tengo nada contra la homosexualidad, pero me da miedo que mi hijo piense que es algo normal y se confunda. Ese era uno de los argumentos que más se repetía. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, la persona está equivocada, es decir, hay que pensar que es normal. Lo otro es directamente homofobia, es decir, hay un juego de lenguaje en lo que él está diciendo, pero hay que decirle directamente que tratar como no normal, a no ser que se esté hablando de una minoría, es decir, que sea normal, no normalmente en sentido estadístico, es directamente una forma de discriminación. Lo que este libro está proporcionando es que este niño que vive en una pareja, en el seno de una pareja, de una familia homoparental,
tenga algún referente positivo, en este caso Nicolás. De hecho, es necesario después que venga María, tiene dos mamás, o lo que sea, para que los niños tengan un referente positivo con el cual identificarse y que también sus compañeros puedan asociarlos a ese referente y verlo efectivamente como algo normal, es decir, es algo que no debe ser tratado como bicho raro. Piensa que son padres y madres que deben asistir a actividades del kindergarten, ¿sí? Y es ahí precisamente donde se sufren las discriminaciones, el tratado de ser como bicho raro. Este libro en realidad va en la dirección de que eso no siga ocurriendo, va a ser un proceso lento, muy conflictivo. Decía al principio yo, es un llamado a reflexión muy fuerte en la comunidad educativa. Todos nosotros que tenemos niños vamos a, digamos, a tener seguramente una sesión para ver esta alternativa. Es una opción, no hay que olvidarlo, no se están transgrediendo principios de libertad de ningún tipo. Nadie debiese verse afectado personalmente, va a tener la posibilidad de discutirlo en su comunidad educativa. Claro, es que ese es un punto importante porque otro de los elementos que generó la molestia es que este texto llegue a esos niños va a depender del jardín infantil. No es obligación consultarlo con los padres y es ese punto lo que había generado bastante molestia a los padres que no están de acuerdo con esto. Yo creo que ese en principio sería un error. Yo creo que la potencia del libro es precisamente convocar a la discusión. Y yo creo que los padres debiesen ser llamados. No imponerlo. No imponerlo, sí. Yo creo que los padres debiesen ser llamados a una reflexión. El jardín podría tal vez tener una posición clara como tal, pero no imponer. Es decir, defender por qué, cuáles son los pros de tener este libro dentro del programa educativo, porque se va a entregar. Recuerden, va a estar en internet en una semana, es decir, es un libro que por la comunidad educativa del kindergarten o por otros medios va a estar a disposición. Y eso es algo que hay que celebrar. Ya, o sea, pero es fundamental entonces que se haga un trabajo con la familia, porque que por lo menos con este tipo de reacciones ha quedado en evidencia que hay familias que no quieren considerar la homosexualidad como normal, no lo ven así. ¿Falta ahí a lo mejor un trabajo con ellas también? Sin duda, sin duda. Y este libro es en realidad un primer paso bastante radical. Fíjense que ya se había hecho a nivel de universidad, a nivel de enseñanza media, de colegio y la escuela básica, digamos, y ahora esta instancia que seguramente es la más compleja, ¿no? Porque donde más están comprometidos los padres con el proceso educativo es ahí, y donde más uno tiene cuidado por una serie de otros elementos de quién influye y cómo influye en el desarrollo de las ideas en el proceso de socialización de los niños, es donde uno pone más atención. Y este libro en realidad es, yo créame que lo felicito porque en tanto llamado a la reflexión, ya como un momento que va a dar que decir, no hay que tener temor a esa reflexión, esa crítica va a estar, es necesario que esté, que se exprese. Me parece en general claro, de lo más esperable. Y en ese mismo sentido, esto también plantea otra interrogante: ¿quién tiene que hacerse cargo de este tipo, de tratar este tipo de temas, el colegio o en la familia? Porque otro de los comentarios con los que me fui encontrando también con bastante frecuencia eran padres que decían: la enseñanza sexual prefiero darla yo desde la casa, o sea, como que no sea un tema que se toque en los colegios. Sí. Es contradictorio en general con lo que se dice en todo el ámbito que resta, ¿no? Es decir, le pedimos mucho al colegio y no veo por qué la familia deba convertirse en el gueto de los principios sexuales de una u otra dirección. Es decir, de lo que estamos hablando acá es de la posibilidad de tener una convivencia integradora respecto de familias que no son igual a la nuestra, que merecen respeto y en general estamos hablando de solamente principios universalistas que deben ser
bienvenidos y no atacados como una amenaza. Perfecto. Es decir, hay temor y es comprensible. El llamado es más bien precisamente a transformar esa perspectiva de temor en una posibilidad de desarrollar una mentalidad más abierta en los niños, más universal, más orientada al respeto a los derechos humanos. Perfecto. Definitivamente se está atacando el bullying, efectivamente, que es uno de los problemas serios que tenemos en la escuela hoy día. Bien, Mauro Basauri, muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien, buenas tardes. Igualmente, Patricia, chao. Vamos con otras informaciones. El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, insistió en que toda su campaña cumplió con el marco legal. Las declaraciones